Permiso para hablar es un podcast en que Gestión Social decidió abrir un espacio para conversar sobre la sostenibilidad y la gestión empresarial. Yo soy Juan Pedro Pinochet, socio fundador de Gestión Social, llevamos 19 años, y este primer capítulo de este podcast, Permiso para hablar, lo hemos denominado el verdadero propósito empresarial. Y básicamente porque tenemos un gran invitado que escribió un libro que se llama El despropósito. Se trata de Juan Ignacio Izaguirre, a quien le damos la bienvenida y muy agradecido por ser parte de este primer capítulo. Gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a usted, un placer, un honor partir este podcast y pido permiso para hablar hoy día. Me parece. Para quienes no conocen a Juan Ignacio, él es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard, fue jefe de gabinete del primer gobierno del presidente Piñera y actualmente es vicepresidente ejecutivo de Nexam y está radicado en Francia, por eso que estamos a la distancia, en forma virtual, conversando con Juan Ignacio. Para empezar, te voy a hacer una pequeña reseña de lo que hacemos. Gestión Social, como te decía, tiene 19 años acompañando a las empresas en una, te diría, y lo digo con mucho orgullo, somos la primera consultora relativa a este tema con fines de lucro. Porque anterior a nosotros habían iniciativas de universidades, académicas, gremios, pero nosotros somos la primera consultora con fines de lucro. Y hemos acompañado a las empresas en toda esta trayectoria desde lo que era la RSE, la responsabilidad social empresarial, que se asociaba mucho con la filantropía. Después pasamos a hacer actividades, pero anexas a la operación de las empresas, llegando a la sostenibilidad. Es así como hoy día estamos en un ambiente en que se está llenando de normativa, de estandarización, y a mi juicio es una excesiva estandarización que le quita valor o limita a las empresas en su quehacer, en su origen, qué sé yo. Entonces, la primera pregunta para ti, Juan Ignacio, es ¿cómo es este contexto en donde bien aparecen muchos estándares y regulaciones que pierde valor la empresa? ¿Cómo lo ves hoy día este exceso? Yo creo que me gusta mucho cómo llamaste esta discusión la verdadera sostenibilidad, ¿cierto? Porque creo que tal cual hoy de alguna manera hay un mal entendimiento de esta sostenibilidad por muchas razones. Y creo que parten de una profunda confusión de lo que es el rol de la empresa combinada con un tironeo a empresas, a gerentes, a directorios, tironeos que vienen de la sociedad. Pues al mismo tiempo vemos que hay grandes problemas sociales que cuesta mucho resolver. El cambio climático, las desigualdades, bueno, un sinfín de temas, y que por la deslegitimidad de los liderazgos tradicionales, la inhabilidad de la política en general, de los gobiernos, de los estados o de la sociedad civil de resolverlo, se han volcado la gente, la sociedad, a nuevos liderazgos. Y las empresas, la verdad, están ahí, están muy presentes, están en todos los días, están produciendo los productos que la gente compra, que va a buscar, que va a los supermercados, etcétera, etcétera. Y esos liderazgos han empezado a estar tironeados nuevamente, llamados a alguna manera a resolver problemas que existen en la sociedad y muchas veces las empresas han escuchado estos llamados, pero, pero hay que ser cauto, porque en esto es fácil confundirse, y pensar muchas veces que un gerente general que ha hecho muy buen trabajo puede ser un superhéroe, quizás para mejorar su responsabilidad, o una empresa puede empezar a inventarse propósitos como de nuevo salvar el mundo, etcétera, lo que a su vez puede complicar el verdadero rol de la empresa. Junto con esto, tal como tú indicas, Juan Pedro, han aparecido
indicadores, ¿no es cierto? Todo esto del ESG, que inicialmente yo creo que tienen un buen afán, sin embargo, no hay nada que le caiga como anillo al dedo que los indicadores a la empresa, porque eso es lo que hace la empresa, ¿no es cierto? Lo que se mide, lo que no se mide, no se mejora, no se gestiona. Y estos indicadores han dado paso para que muchas empresas empiecen a rellenar un poquitito, digamos, puntito, ¿ah? O cajita, pensando que eso era ser bueno y se empezaron a dar contradicciones, ¿no es cierto? O como se dice en el libro, despropósitos, en donde en aras quizás de conquistar reputaciones, a pintar a la empresa como buena, se han empezado a seguir a pie juntilla estos indicadores que hoy día hay más de 1500 y que muchas veces terminan alejando a las empresas de la verdadera sostenibilidad, dando contradicciones, como por ejemplo que hoy día las tabacaleras, la Marlboro o muchas otras, están en la cima de estos rankings ESG, ¿ya? Porque justamente han seguido a pie juntilla eso para justamente mejorar las reputaciones que tenían tan alicaídas. Mientras que otras empresas, el típico ejemplo es como Tesla, una empresa que gatilló la carrera por el auto eléctrico, está muy bajo en esos rankings. Entonces empezamos a cuestionarnos cuál es la verdadera sostenibilidad. Oye, a mí, estando de acuerdo con lo que te señala, quisiera hablar de los límites y los roles, porque si bien la sociedad ha ido avanzando en cuanto a exigirle a la empresa o a la sociedad una serie de desafíos, por otro lado, el planeta nos marca límites, ¿ya? Y eso es innegable, los límites que nos pone el planeta. Pero todo hace ver, con todo lo que hemos hablado, hace ver de que en la empresa está difuso el rol, habiendo en nuestra sociedad, sociedad civil, Estado, organismos públicos, pero al parecer la empresa tiene demasiada responsabilidad en el quehacer de una sociedad. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es el límite de la responsabilidad de la empresa y cuál es su rol en la sociedad? Excelente pregunta, Juan, pero es difícil de marcarlo de una manera explícita y perfecta. Pero yo creo que hay una serie de elementos que nuevamente van al juicio y al sentido común, que es fundamental al manejar una empresa, que dicen relación con eso. Yo creo que lo primero es que, como tú dijiste, una consultora, gestión social, con fines de lucro, y la primera, y me parece fundamental, porque nada sobrevive, primero, si genera una pérdida eterna. Eso es por definición insostenible. Y es justamente la búsqueda, ¿cierto?, de una ganancia lo que demuestra en el largo plazo, es muy importante agregar eso, en el largo plazo y cumpliendo todas las reglas, etcétera, lo que demuestra la primera sostenibilidad, porque hay personas allá afuera que valoran el producto, el servicio que nosotros ofrecemos por sobre lo que nos cuesta generarlo. Eso es sostenibilidad como primer elemento. Entonces, hagamos el argumento extremo, por el contrario. Hoy día hemos tenido en los últimos meses y años problemas de inflación. Entonces, supongamos un gerente que dice, miren, ¿saben qué? Yo quiero paliar la inflación porque quiero ser bueno en mi empresa, por lo que voy a reducir todos mis precios para reducir los precios, para que no tengamos más inflación en nuestra economía. Esa empresa desaparece inmediatamente. Ahora, entre un extremo y otro, por supuesto que hay límites o al menos áreas grises que es difícil segmentar. Yo creo que hemos visto a su vez muchas empresas en este tironeo que se han metido en temas que muchas veces no les competen y que han demostrado que han cruzado un límite al que no debían llegar. Un ejemplo de ello ha sido Disney, y un ejemplo que bien conocido, en donde su ex CEO, porque terminó siendo despedido, se metió en un tema, la verdad, social bastante peliagudo, que es las políticas de género y educacionales. Cuando en Florida, si algunos lo conocen, el gobernador, elegido democráticamente, aprobó en un parlamento o congreso elegido democráticamente una política educacional donde prohibía a los profesores de kinder y de primero básico hablar de género en forma explícita. Y el CEO se lanzó a atacarlo, empujado por su empleado, lo que nuevamente sumió a una crisis
de reputación brutal a Disney, que terminó con el CEO despedido y la verdad cuestionando mucho la empresa. Entonces, ejemplos hay varios y hay unos que son alucinantes y muy interesantes, pero una de las lecciones que al menos yo he tomado es que esa guía de tratar de entender cuándo una empresa debe meterse en algo más allá de su ámbito, cuándo una empresa debe aportar en la discusión, debe contribuir en aquello que no necesariamente de perogrullo que le corresponde, hay un elemento importante que sirve de guía y que es el propósito, pero el verdadero propósito, no el propósito como un lema de marketing de que vamos a salvar el mundo, sino que el verdadero propósito y que me gusta pensarlo como la razón por la que esa empresa existe, que de alguna manera es el problema que le está resolviendo a la sociedad, a la gente. Y muchas veces escuchamos propósitos muy loables y que suenan rimbombantes, etcétera, pero no tiene que ser eso. Volvamos a la definición básica de la empresa. Una empresa se crea porque hay una necesidad en la sociedad, una necesidad de la gente, para la cual vale la pena articular personas y capital para resolverla. El almacén de la esquina. La gente necesita muchas veces fruta, verdura fresca. El propósito del almacén de la esquina es acercarle fruta y verduras frescas y algunos alimentos a los vecinos de la cuadra. Y eso es un propósito muy loable. Pero Y eso tiene que orientar su acción. déjame interrumpirte porque te lo he escuchado segunda vez esto del almacén de la esquina. Me pasa lo siguiente, que al menos en Chile se, se goza de buen prestigio, todos quieren apuntar hacia el emprendedor, ¿no? No así a la empresa. La empresa se le castiga, hay un grado de desconfianza muy alto, pero no sé cómo separamos y cuál es el rol de las empresas cuando toda empresa parte por un emprendedor. Esa señora del almacén de la esquina parte chiquitita y se convierte en una empresa grande. Por lo tanto, el origen de un propósito es el emprendimiento de algo, con esas dos variables que dijiste tú, dar un valor y tener una ganancia. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos traspasemos los límites, no estemos de acuerdo a el contexto, que el propósito sea verdadero y que no tengamos miedo a así hablar bien de los emprendimientos y mal de las empresas? Bueno, no son separables. Concuerdo absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que en todo lo que habla de la legitimidad y la reputación, las grandes instituciones hoy día están muy cuestionadas por distintos fenómenos sociológicos que la verdad podríamos hablar ahora. Pero es interesante ver en las encuestas que cuando la gente se le pregunta por la empresa, en general la respuesta es negativa. Pero cuando se le pregunta por empresas puntuales o empresas con que esas personas lidian en su día a día, generalmente la opinión sube brutalmente. O sea, cuando le preguntan en concreto acerca de una empresa, hay de todo, por supuesto hay un variopinto, pero es otra cosa. Entonces no es las empresas, sino que la empresa. Y a la hora de pensarlo, eh, tanto para directorio, gerente o quien sea, yo creo que es importante pensar o hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si la empresa, la que estamos dirigiendo, gerenteando o lo que sea, desapareciese? ¿Qué pasaría? Se lo preguntaba, por ejemplo, a una empresa médica en Chile muy grande. ¿Qué pasa si es que esta empresa desaparece de un día para otro? ¿Qué problema de la sociedad se deja de resolver? ¿Cómo la gente se ve afectada? LAN Chile, me acuerdo que haber escuchado o LATAM, perdona, al gerente hablar justamente de esto. Y él dijo, miren, la verdad, nuestro propósito es mover a las personas, ¿no es cierto?, acercarlas, familias, trabajo, etcétera, pero a su vez es parte importante de nuestro propósito que la gente nos quiera. No sé cómo definir los quiera, lo dijo en esos términos, pero al menos que no me rechace. ¿Y eso qué significa? Que ellos se dan cuenta que cuando todo salía bien, la gente estaba feliz, pero cuando había un problema, la gente estaba muy frustrada con el servicio que proveía. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que tratar mejor a aquellos clientes cuando las cosas no funcionan bien, porque es parte de nuestro propósito. Y ahí empieza a redimensionar el vínculo de la empresa con la gente, que tiene relación justamente con quién decide el propósito y cuáles son estos límites, porque yo creo que, Juan Pedro,
es difícil definirlo en forma absoluta. Y yo creo que aquellos límites muchas veces van a estar definidos por justamente la gente en su calidad de consumidores, de empleados, de inversionistas, de vecinos, de todos los roles que jugamos en el entorno en el que se mueve la empresa, ya sea en lo que ofrece, en lo que dice o no dice, en cómo se comporta. Porque hay cosas que hoy día no son aceptables que quizás antes lo eran, o al revés. Y esos límites se van definiendo en el reflejo de la empresa que hace de la sociedad y que sus incumbentes en definitiva le van pidiendo. Oye, y como última pregunta para no molestarte, porque yo sé que es tarde ya. Nosotros propiciamos la sostenibilidad como la capacidad de adaptarse al nuevo contexto, con un desafío no menor o dos desafíos, en la búsqueda del equilibrio entre lo económico, social y ambiental y con un desafío, con una visión de largo plazo. ¿Cómo en estas cosas que hemos hablado, cómo se conjuga este equilibrio con el verdadero y original propósito empresarial? ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Yo creo que la definición que tú propones se acerca mucho a lo que yo creo que realmente debe pasar, o sea, el verdadero propósito, porque, de nuevo, las empresas son instituciones frágiles, que por definición toman riesgos, invierten en una nueva planta de producción, desarrollan un nuevo producto, y a veces les va bien y a veces les va mal. Y a las empresas que les va mal repetidas veces, desaparecen, pues otras hacen mejor su trabajo. Y esa debilidad o fragilidad de la empresa es lo que robustece al sistema empresarial, porque lo importante es que el sistema empresarial se adapte a las necesidades de la gente, de la sociedad, y provea los nuevos productos, servicios que se necesitan, y también en la manera como hacerlo. Ahora, cada empresa sabrá tomar sus decisiones. Su directorio, su gerente, su empleado, a su vez sus clientes les van a ir pidiendo distintas cosas, sus proveedores, sus vecinos. Y en eso la empresa se va a ir adaptando y va a ir tomando apuestas. Puede haber empresas que sean muy impávidas, que digan, ¿sabe qué? Olvídense, yo lo único que quiero ganar plata, váyanse a la punta del cerro aquellos que me piden otras cosas, mientras que otras pueden ser muy jugadas, justamente, pues, ¿sabe qué? Yo voy a tomar una política porque yo quiero incrementar drásticamente, tengo idea, lo que ellos quieran, la medida que se te ocurra del ESG. Y quizás unas las ver mejor y otras peor. Pero yo creo que lo importante es que algunas les va a ir bien, porque se van a saber adaptar a esas necesidades de la sociedad, ya sea con nuevos productos, nuevas maneras de producirlo, nuevas maneras de atender a sus clientes, a sus trabajadores, a atraer el talento, etcétera. Y otras no tan bien. Y aquellas que no les vaya tan bien van a fracasar. Y si no cambian su camino, pueden desaparecer. Entonces, el sistema empresarial se va a ir adaptando y ese manejo de riesgos, la definición más propia de la empresa. Y que en esa toma de riesgos tienen que considerar justamente lo que tú dices. ¿Cómo me adapto a el producto o servicio que debo ofrecer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo atraer recursos? Porque volvamos a lo mismo. No hay empresa sin clientes, no hay empresa sin proveedores, no hay empresa sin trabajadores, no hay empresa sin inversionistas, no hay empresa sin comunidad, no hay empresa sin ciudadanos que la acepten. Y esa apuesta es la que cada empresa debe decidir y en ello, nuevamente, yo creo lo que tiene que buscar es su verdadero propósito y no hay una bala de plata. Hay una apuesta profunda que esa empresa debe hacer. Y nuevamente, entre más a largo plazo, más le va a asegurar que no va a estar sacrificando la sostenibilidad quizás por alguna ganancia en el corto. Juan Ignacio, muchas gracias en este primer capítulo de Permiso para Hablar. Agradecido y espero que algún día nos podamos encontrar presencialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar hoy día y de nuevo honrado de ser invitado a este primer podcast y les deseo lo mejor. Gran labor y muy entretenida discusión. Así que la próxima en persona sin duda. De todas maneras, gracias y los invito para el próximo capítulo. Gracias. Chao.